Buenas tardes. Continuamos con el tema del amplificador inversor del video pasado. Entonces veíamos el sumador inversor con y sin ganancia. En ese video llegábamos a esta igualdad donde voltaje de salida era equivalente a RF, esta es resistencia de realimentación, sobre R1B1, y las demás siguen RF sobre R2B2, RF sobre R3B3. Entonces llegamos a esa conclusión y las correspondientes ganancias, explicábamos eso, y faltó un punto donde teníamos el amplificador inversor promediador. Se da cuando la resistencia R1, R2 y R3 son iguales a una resistencia R, ¿sí? Y la resistencia RF o RF es igual a R sobre N, donde N es el número de entradas, sean 1, 2, 3 en este caso, 3 entradas. Entonces, cumpliendo estas igualdades, entonces esta ecuación de voltaje cero se vuelve con signo menos B1 más B2 más B3 sobre 3. Por eso se le llama el amplificador inversor promediador. Entonces, de nuevo, B0 se vuelve menos B1 más B2 más B3 sobre 3. Así queda la igualdad, ¿sí? Entonces, ese es el apunte que nos quedó pendientes. Ahora seguimos el amplificador no inversor. Es no inversor, pues sigue a la señal, porque la señal de entrada va en la entrada positiva del amplificador operacional y por tanto sale con un nivel de amplificación de acuerdo a las ecuaciones. Entonces vamos a ver cómo se redistribuyen las ecuaciones. Vemos aquí entonces el arreglo del amplificador no inversor. La señal B2 entra por la entrada positiva, la entrada negativa tiene una realimentación a través de RF y tenemos R1 a tierra. ¿Sí? Entonces vamos a ver el análisis. I1, que es la que circula a través de R1, es igual a B2 sobre R1. B2 sobre R1. ¿Por qué B2? Ya dijimos que este voltaje entre los terminales más y menos es muy pequeño. Por tanto, este voltaje prácticamente B2 es el que está acá. Por tanto, B2 sobre la resistencia R1 es la corriente que circula por R1. Listo. Teniendo eso claro, esta corriente R1 es la que circula por RF. ¿Por qué? Porque la corriente que entra al terminal menos del operacional es muy pequeña. Tan pequeña que prácticamente esta corriente es igual a esta. Entonces, BRF es igual a esa I1 por RF. ¿Sí? Esta es la caída de tensión BRF, I1 por RF. Bueno, ahora vamos a ver que reemplazando esta I1
nos quedaría la igualdad B2RF sobre R1 es BRF, ¿sí? Sustituyendo I1, ¿no? Entonces queda esta igualdad. Por tanto, B0 es igual al voltaje B2 más el voltaje BRF. Entonces la suma de los voltajes, ¿no? Voltaje 2, B2, que ya dijimos que estos dos prácticamente son iguales, estos niveles de voltaje. Entonces B2 más BRF es el voltaje 0. B2 más BRF, que ya lo calculamos, es este. Sigue la transformación de la ecuación, ahora factorizamos, queda de esta manera B0. Finalmente, ¿no? Y la ganancia es prácticamente este coeficiente, este valor. Entonces la ganancia, que se traduce en B0 sobre B2, entonces despejamos acá y nos da 1 más RF sobre R1. Es la ganancia del circuito del amplificador no inversor. Entonces esta es la ganancia para que la señal salga algo más amplificada, ¿sí? La señal de entrada salga a la salida más amplificada. Bueno, entonces aquí más notas. B2 puede ser mayor que 0 o menor que 0, este voltaje, ¿sí? Y dan las mismas ecuaciones, ¿sí? Entonces también debemos tener en cuenta la polaridad del operacional, que ya la vimos en el video pasado. La polaridad, cómo se polariza o sea, la ventana de comportamiento de esta señal. Listo, continuamos aquí. Otro circuito, este corresponde al sumador no inversor. Entonces, de nuevo es un arreglo similar al que acabamos de ver. Una resistencia en este punto se señala R4 a tierra. Esta conexión a la entrada menos del operacional del amplificador, una resistencia de realimentación RF. Aquí esta RF la han igualado a R por N-1, donde N es el número de entradas. 1, 2, 3 entradas. Entonces, esto es un igual, ¿no? Sí, ahí corregimos. RF o RF es igual a R por N-1, entre paréntesis. ¿Sí? Esto parecía un condensador, pero no, esto es el signo igual, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos el voltaje de salida. Una condición es que si R es igual a R1, R2, R3 y R4, entonces todas estas son iguales. Y N es el número de entradas en el pin positivo. 1, 2, 3 entradas. Entonces al hallar B5 sabemos que de las ecuaciones anteriores vimos que B0 bueno, más bien en el análisis de este circuito vemos que B5, este valor, es igual a B3 más BR3, ¿sí? Entonces ahí tenemos B3 más el potencial o el voltaje que cae en R3 más BR3. Entonces, BR3 es igual a la corriente que circula por R3 y R3 por R3. Listo.
Ahora hallamos por superposición esa corriente IR3, ¿sí? Entonces conocemos, bueno, la finalidad es hallar este voltaje, ¿no? Vemos que tenemos que calcular IR3 por superposición. Bueno, entonces para entender este procedimiento vamos a hallar IR3. Para entender este procedimiento por superposición, en este canal hay un video que está señalado circuitos 30, teorema de superposición. Básicamente en ese video se explica que para calcular una corriente debida a varias fuentes, en este caso hay una fuente B1, otra B2 y otra B3, en este caso tres fuentes. Entonces para hallar esa corriente debida a tres fuentes, dejamos activa una sola fuente y anulamos las demás. En este caso dejamos activa B1 y anulamos B2 y B3 haciéndolas 0, ¿sí? Y así, digamos, aquí dejamos activa B1 y aquí en esta otra condición dejamos activa B2 porque las otras se hacen 0, y finalmente dejamos activa B3 haciendo esta condición de B1 y B2 igual 0. Entonces vamos a ver el procedimiento y listo. Haciendo B2 y B3 igual 0, o sea queda activa B1, por tanto el circuito queda de esta manera: B1 activa y estas dos a tierra. Entonces vemos estas dos a tierra. Dijimos que todas las resistencias son iguales, entonces R, R y R, y aquí está B1, y por esta pasaría IR3, por esta, entonces IR3. Entonces hallamos esa primera IR3A debida a la fuente B1. Entonces, bueno, aquí está la condición que habíamos mencionado, que todas las resistencias iguales. Entonces IR3A, la primera, es un divisor de corriente, donde esta corriente se divide en esta y en esta, y el divisor de corriente ya lo habíamos mencionado en otros videos de circuitos. Entonces básicamente es esta operación, o sea, I1 dividido 2. ¿Por qué? Porque estas dos resistencias son iguales. E I1 es igual a B1 sobre 3 medios R. ¿Sí? Entonces es hacer esta operación, ¿no? O sea, este es un R y este es un R medios, este paralelo. Entonces es un B1 sobre 3 medios R. Listo. Esa es I1 sobre 2. Entonces IRA, haciendo este proceso, organizándolo, queda B1 sobre 3R. Esa es la primera IR3A. Ahora hacemos B2, o más bien eliminamos B1 y B3. B1 y B3 y dejamos B2. Entonces el circuito quedaría parecido. Ahora tenemos IR3B. Entonces haciendo un proceso similar quedaría IR3B, sería B2, que es la que no eliminamos, sobre 3R.
Ya tenemos dos valores IR3A y IR3B. Falta un tercero. Entonces el tercero es dejando B3 activa y las demás 0. Entonces B3 activa esta y esta en 0 o a tierra. Entonces el circuito quedaría de esta manera, pero la IR3C debida a B3 ya es esta, no es en un brazo, ya es esta, porque dejamos activa B3 y B1 y B2 a tierras. Entonces haciendo la operación IR3C sería B3 sobre el paralelo esta más esta. Sería 3 medios R, ya lo vimos, ¿no? Entonces IR3C es igual a 2 tercios de B3R. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero es B3R. Por tanto, la I total sobre R3 es la suma de esas tres. I total en R3 es igual IR3A más IR3B menos IR3C. ¿Por qué menos? Porque esta corriente tiene este sentido. En los otros circuitos tenía, o más bien aquí se ve más claro, IR3C tiene este sentido, en las otras tenía este sentido, ¿sí? Entonces, por lo que estas se hacían a tierra, ¿no? Estas se hacían a tierra, entonces iban hacia acá y aquí dejando esta, anulando estas a tierra, la corriente transita de esta manera acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la explicación del sentido de las corrientes. O sea, viéndolo, dejando activa B1 y estas dos a tierra, pues esta corriente iría así y la correspondiente IR3 iría hacia este lado, ¿no? Bueno, espero que me hayan entendido ahí. Entonces ese es el sentido de las corrientes, por eso acompaña este menos la IR3C. Haciendo la operación ya habíamos calculado IR3A, que dio igual a la IR3B, bueno, no igual porque aquí es B1 y aquí es B2, menos 2 tercios de B3 sobre R. Aquí continuamos. Queda esta igualdad, ¿sí? Pero mencionan acá que BR3 es igual, ¿sí? El voltaje BR3 es igual a la corriente IR3 por R3. Entonces BR3 es igual a esta que es IR3, esta IR3 total, I total R3 es esta por R3. Bueno, aquí faltó R3. Bueno, ahí medio la acomodamos y por tanto dijimos que todas las series son iguales, o sea, R3 es igual a R y se anulan y por tanto queda BR3
R3 es igual a B1 más B2 menos 2B3 sobre 3. Entonces ese es el voltaje BR3, que es tan sola la caída de potencial en R3. Listo, BR3. Entonces, se dijo que B5 es B3 más BR3. Entonces, B5, B3 más BR3. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? B5 es igual a B3 más BR3. Entonces hacemos aquí el reemplazo. B3 más BR3. Entonces B3 ya lo calculamos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí es B3, ¿no? Pero de nuevo acomodamos. Sí, que no se alcanza a ver. Entonces, de nuevo, B5 es igual a B3 más BR3. Entonces aquí está B3 más BR3 que acabamos de calcular. Entonces, listo. Haciendo esta operación fraccionada, quedaría B5 es igual a B1 más B2 más B3 sobre 3. Entonces esa es B5. ¿Listo? Esa es B5. Habíamos visto en el ejercicio anterior que aplicándolo a este, entonces vamos a referirnos a este, nos dimos cuenta que B0 es igual a B2, ¿sí? Prácticamente este, por la ganancia que es 1 más RF sobre R1. Entonces, como la realimentación es por la entrada negativa, entonces vemos que B0 tiene esta equivalencia. Entonces vamos a hacer de forma análoga, ¿sí? Donde este es B2, ¿no? Entonces miremoslo acá. B0 es igual a B4 más o por 1 más RF sobre R4. Entonces es una analogía. Entonces aquí está. B0 es igual a B4, más o por más bien 1 más RF sobre R4. Listo, ahí tenemos. Entonces, B4 más o menos igual a B5. Si estos dos voltajes son prácticamente iguales, porque dijimos entre las entradas más y menos hay un valor muy pequeño, tanto así que prácticamente B4 es igual a B5. Entonces simplemente lo reemplazamos. Y teniendo en cuenta que RF, la igualdad está, RF es igual a R por n-1, donde n es el número de entradas, 1, 2, 3. Entonces ahí tenemos el reemplazo. 3 menos 1 sería 2R. Ese sería el valor de RF como condición. Por tanto, B0 es igual a B5. Ya vimos que estas son iguales. Entonces, y B5 es este, que aquí lo ponemos, por 1 más RF sobre R4. Entonces da 2R, que nos dio RF, sobre R4, que es R, porque ya vimos como condición que todas las resistencias son iguales. Entonces vemos que esta equivalencia se vuelve, o más bien
queda igual a 3, y este 3 con este 3 se anula y queda que el voltaje a la salida con estas condiciones y este arreglo de esta manera, estas condiciones, el voltaje a la salida queda finalmente V0, la suma de los voltajes de entrada V1, V2, V3. Entonces ahí miramos, ¿no? 3 con 3 se va y queda esta igualdad, la suma de los voltajes de entradas de este brazo del punto positivo. Entonces por eso se le llama sumador no inversor. Entonces tenemos ahí sumador no inversor. Bueno, por ahora dejamos así. Para el próximo video haremos referencia a los comparadores. Gracias.